consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gracia, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Por la victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en ti. Oh, aleluya, sea el que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán
hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy buenos días, estamos en este día 12 de abril
un día de resurrección muy diferente a los que he vivido en el pasado, y he vivido muchos domingos de resurrección. Y quisiera empezar este mensaje con la lectura que hoy nos va a atender para el mensaje que Dios nos ha dado esta mañana. Y voy a leer el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Es aquella historia conocida de uno de los eventos importantes, ese domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el camino a Emaús. Y dice así el verso 13: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres se habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Verdaderamente, hermanos, amigos, Jesucristo ha resucitado. Por eso es que todo este esfuerzo que hemos hecho a tantas y tantas iglesias en las últimas semanas, en los últimos meses, para estar compartiendo el evangelio, para estar compartiendo las buenas noticias, porque hay buenas noticias. Entre tantas noticias malas tenemos buenas noticias, noticias permanentes, noticias que cambian no solamente el rumbo de nuestros próximos días, horas, años, sino que cambian la vida completamente. Y hoy quisiera hablarte de este acontecimiento tan especial y tan singular, porque podríamos pensar que Jesucristo, una vez resucitado, se aparecía en público, se aparecería ante miles y miles de personas, iría al templo donde todo el mundo estaba reunido, pero encontramos a Jesús reuniéndose con un mínimo de personas en algo tan íntimo como un grupo de apóstoles.
y él se reunió, él estuvo con la gente que más necesitaba verle y escucharle. Y aquí encontramos la historia de ese mismo domingo de resurrección por la tarde. Él estaba caminando junto con dos hombres que iban a una aldea llamada a Emaús. Emaús a unos 10 o 12 kilómetros de Jerusalén. Y nos dice la escritura que él empezó a caminar con ellos. Así que mi hermano, mi amigo, encontramos que Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, ese Cristo vivo, se acerca a nuestra realidad, se acerca a nuestras circunstancias, las que estamos viviendo, las que hemos vivido, las que viviremos, y nos ministra en ella con su palabra, nos transforma, porque para eso nos ministra, para transformarnos. ¿Quiénes eran estos hombres? Sabemos que eran dos de los discípulos, no eran de los 12 apóstoles, tal vez eran del grupo de los 70 que envió en alguna ocasión a predicar, pero tal vez si no eran de los 70, eran de los 500 que le vieron el día que él ascendió a los cielos. Pero uno de ellos, dice la lectura que acabamos de tener, se llamaba Cleofas, el otro no sabemos cómo se llamaba, pero ellos iban caminando al mismo sitio después de todas las cosas que habían acontecido, pero según el relato había algunos detalles importantes como lo que las mujeres aquella mañana muy temprano del día domingo habían platicado acerca de la aparición de un ángeles y de un ángel, y vemos en qué circunstancias se encontraron con Jesús. Dice que Lucas que Jesús se acercó a ellos cuando ellos caminaban discutiendo acerca de todos los acontecimientos, desde el día en que Jesús fue ah, detenido, desde el día en que Jesús fue arrestado, todo lo que sucedió en esos días hasta su crucifixión, y ahora nos encontramos el día domingo en el día de resurrección. Y además encontramos en el relato que además de hablar de todas estas cosas, ellos se les notó un pésimo estado emocional en el cual ellos se encontraban. Así que al leer la conversación con Jesús, demuestra esa conversación la frustración y la desesperanza que había inundado sus corazones al meditar sobre la realidad de la muerte de su maestro, en quienes ellos pensaban y esperaban sería el libertador de Israel, según lo que leímos. Dice el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban hablando en tiempo pasado. Ellos estaban hablando con un corazón frustrado. Ellos estaban hablando con desesperanza, porque para ellos ya no era Jesús quien redimiría a Israel. Y en medio de todo esto, Jesús decide acercarse, aparecerse a dos hombres y unirse a estos discípulos en su camino. Es muy interesante que en las palabras de Lucas, del propio Lucas, aquellos dos seguidores del maestro tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Sin duda esto fue un milagro, una obra de Dios, de que ocultó su identidad. Ellos no pudieron reconocer, ellos miraban a un hombre, ellos reconocían a un ser humano como ellos, pero no podían reconocer que era el mismo Jesucristo hasta tiempo después. Así que Jesús se acerca y les pregunta el motivo de su discusión en el camino. Él entró a la plática y les hizo la pregunta: ¿de qué están hablando? ¿De qué están discutiendo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la temática que ustedes llevan en su conversación? Una conversación sin duda larga, porque caminar 10, 12 kilómetros en un camino lleno de piedras, en un camino, aunque muy andado, difícil de transitar, pues le llevaría varias horas llegar y caminar esos 10, 12 kilómetros. Pero esta pregunta le dio la oportunidad para que Cleofas, porque así se llamaba, y su compañero pudieran abrir su corazón y expresar esa carga
de frustración, de dolor y desesperanza que llevaban en su corazón. Ahora, al hablar estas cosas y abrir su corazón, les dio la oportunidad precisamente y dio lugar a que Jesús pudiera ministrarles por medio de las Escrituras. Y esa es la manera. Tenemos que abrir nuestro corazón delante de Dios. Tenemos que expresar nuestro corazón y nos damos cuenta que Él quiere que lo hagamos en estos días difíciles. Él quiere que le hablemos acerca de nuestra frustración. Él quiere que hablemos acerca de nuestro dolor. Él quiere escuchar de nosotros lo que nuestro corazón siente, porque Él quiere ministrarnos. Él quiere transformar nuestro día y día, nuestras vidas diariamente. Así que empezó el Señor a hablar acerca de lo que el Antiguo Testamento, desde Moisés, primeramente, luego pasó por los profetas para explicarle que era necesario que el Cristo sufriera, era necesario del sufrimiento del Mesías. No estaba fuera del plan divino, no estaba fuera de la historia bíblica, no estaba afuera. Todo esto era parte de lo que sería nuestra redención, nuestra salvación. Y cuando llegaron al final del camino, Jesús hizo como que Él iba más lejos, como que Él seguiría caminando, pero ellos lo invitaron a su casa. Ellos invitaron a ese desconocido a su casa. Y estando ahí, cenando, cuando se dispusieron a partir el pan, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús. Sus ojos fueron abiertos. Qué interesante. ¿Cuántos ojos hoy en día necesitan ser abiertos y necesitan saber que detrás de todas nuestras circunstancias, detrás de todas nuestras frustraciones, detrás de todas las cosas, hay un Dios bueno y maravilloso, poderoso, hay un Cristo resucitado? Como aquel Cristo de aquella tarde, hay un Cristo resucitado, interesado en nuestras vidas, interesado en nuestras circunstancias, interesado en nuestro interior, interesado en lo que hay en nuestro corazón, en nuestro presente y en nuestro futuro. Así que la desesperanza se cambió en gozo y volvieron a Jerusalén a contar todas las buenas noticias que habían experimentado. ¿Qué impacto produjo en sus vidas aquel encuentro? Y yo quiero pensar que estuvieron caminando con Jesús alrededor de 3 horas y después durante la cena siguieron hablando y siguieron escuchando al mismo Cristo que hasta ese momento ellos no sabían que era Jesús resucitado y qué impacto produjo en sus vidas. Así que, ¿cómo aplicar? ¿Cómo aplicar en nuestra vida hoy estas palabras? ¿Cómo aplicar las enseñanzas que, si bien en primer lugar fueron para aquel par de hombres, Cleofas y el otro discípulo, pero esta mañana es para nosotros? Esta mañana es para nosotros, es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestro desarrollo como cristianos, es parte de lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Y quisiera que aplicáramos algunas cosas a través de la enseñanza de este pasaje. La primera cosa, debemos de estar seguros, hermano y amigo, debemos de estar completamente seguros que no importa cuál sea nuestra situación. Tal vez estamos hoy enfermos, tal vez estamos sanos, tal vez tenemos empleo, tal vez no lo tenemos, tal vez tenemos recursos para las próximas semanas o meses, tal vez no tengamos los recursos. Hay lugares que hoy día están sufriendo para poder traer comida a sus mesas, traer un bocado de pan a sus bocas, por quienes debemos de orar y debemos de actuar.
y tenemos que pedirle al Señor que nos utilice, tenemos que pedirle al Señor poder dejar ese abrigo a otro, poder dejar ese pan a otro que lo necesita. Pero debemos de estar siempre seguros que en toda situación Jesús va a tomar la iniciativa de acercarse a nosotros, siempre. Siempre, aquellos que estamos viendo acercarse a Jesús, es porque Jesús se ha acercado a ellos de diferentes maneras. Como dijo Juan, nosotros amamos a Dios porque Él primero nos amó. Así que viene primeramente de parte de Dios las cosas. La iniciativa siempre la ha tomado Dios. Puede ser que nuestra realidad actual sea frustración, sea desánimo, sea incertidumbre, sea desesperanza, sea abatimiento de espíritu, o incluso puede ser nuestra actualidad, nuestra realidad pecado, tal vez sea una negación del Señor, pero nuevamente es importante entender, hermano y amigo, y creer y reconocer que ahí está Jesús, el Señor vivo y victorioso, el Cristo vivo y victorioso siempre está allí acercándose a nosotros. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque nos ama y siempre toma la iniciativa para acercarse a nuestra realidad de vida y encontrarse con nosotros en ella. Jesús, nuestro Señor, nunca nos rechaza ni abandona. Sin duda, las palabras de Jesús tienen que sonar en nuestra mente y en nuestro corazón y llenarnos de esperanza, llenarnos de confianza, llenarnos de fe. Y yo estaré con vosotros todos los días, porque un Cristo poderoso y resucitado tiene esa facultad, estar con nosotros, y lo ha hecho a través de su Espíritu Santo. En segundo lugar, tal vez sea que en nuestra frustración no reconozcamos a Jesús. Esos hombres pasaron muchas horas hasta que pudieron reconocer a Jesús, y lo pudieron reconocer porque Él se reveló, sus ojos fueron abiertos y pudieron entonces sí ver y pudieron reconocer que aquel que estaba delante de ellos por todas esas horas, aquellos y aquel que hizo que sus corazones temblaran, eran nada más y nada menos que Cristo, el Señor, el Salvador. Posiblemente hay personas que toda esta frustración, todo este temor, no permite reconocer que detrás está Jesús, el Cristo vivo. ¿Qué estamos viendo con esta del virus COVID-19? Nuestros ojos pueden estar cerrados por muchas razones. Podemos tener miedo, podemos tener dolor, podemos tener ansiedad, podemos tener problemas, podemos tener cargas, o incluso podemos tener pecado, y todo ello nos puede bloquear a impedir que reconozcamos que Jesús ya ha tomado la iniciativa. Hace semanas, hace meses, Jesús tomó una iniciativa muy especial con este mundo, y tal vez está tomando la iniciativa para acercarse a ti, transformar tu vida, muy especialmente a ti que me estás escuchando. Y Él está caminando, siempre ha caminado con nosotros. Todo aquel que ha confesado a Cristo puede reconocer que siempre Él ha estado ahí y ha estado ministrándonos. Si hemos sido fieles a su palabra, si hemos abierto su palabra, si hemos comido sus palabras, si hemos disfrutado de sus palabras, es como Él ministra nuestro corazón. En tercer lugar, Jesús siempre nos ministra en nuestra necesidad. Siempre lo hace. Él nunca ha prometido evitarnos el dolor. Él nunca prometió evitarnos el sufrimiento. Él nunca prometió quitarnos los problemas o hacer de nuestra vida una vida cómoda. Jesús jamás lo hizo.
Y si tú escuchas ese tipo de mensajes, no es un mensaje bíblico, no es el mensaje de Dios para tu vida, es el mensaje de un hombre solamente que está malinterpretando las escrituras. Sin embargo, Él ha prometido estar siempre a nuestro lado y ministrarnos con su presencia y su palabra para poder sobrellevar cualquier carga, proveernos consuelo, paz y esperanza, y es lo que esta mañana Él te está ofreciendo desde su corazón a tu corazón. En cuarto lugar, es importante invitar a Jesús a nuestra casa. Y cuando estamos hablando invitar a Jesús a nuestra casa, es invitar a Jesús a nuestra vida. Aquellos hombres pudieron haber rehusado hablar con Jesús. Aquellos hombres pudieron haberse negado a que Jesús entrara como un tercero en su plática y ministrarles. Ellos pudieron solamente ser un poco de atentos y saludarlo y seguir su camino, pero ellos lo invitaron a la plática, ellos le invitaron a su caminar y ellos le invitaron a su casa. Jesús pudo haber seguido, pero lo invitaron a su casa, y es lo que necesitamos, invitar a Jesús a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra colonia, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestras frustraciones, a todo lo que como seres humanos estamos sujetos. Es importante invitar a Jesús para estar con nosotros. Los dos discípulos de Emaús pudieron haber perdido toda la bendición que recibieron aquel día con su encuentro con Cristo si no hubieran invitado a Jesús a quedarse con ellos. Pero al final somos nosotros los que decidimos dejarle o no dejarle participar en nuestra experiencia de vida y apropiarnos de él y apropiarnos de su ministración. Finalmente, la presencia de Jesús, mi hermano, mi amigo, la presencia de Jesús siempre transforma las vidas y nos invita, nos convida a ir a otros. Nos convierte en enviados a otros. Esta bendición no es para que tú solamente la guardes en tu corazón, se quede en tu casa y la disfrutes. Aquel día ellos hicieron lo que tenían que hacer, y aunque invitaron a Jesús porque venía la noche, no les importó que viniera la noche, volvieron de regreso a Jerusalén horas y horas, y tal vez llegaron tarde a Jerusalén y encontraron a los discípulos y a los que estaban con ellos, y le contaron las maravillosas cosas que les habían acontecido con Jesucristo. Dios nos está enviando a otros. Él quiere que seamos voceros y pregoneros de la realidad de un Jesús vivo, la realidad de un Cristo poderoso, de un Cristo resucitado, el Señor que transforma, el Señor que cambia las vidas. Él quiere que tú y yo seamos portavoces de paz, de consuelo, de esperanza para un mundo quebrantado. Nuestro mundo está quebrantado, y en este momento es cuando pueden abrir su corazón a Jesús para que Jesús les ministre y les pueda hacer ver su amor, su poder y su misericordia. Este es un mensaje para ti del Cristo vivo. Oremos. Padre, te rogamos, Señor, que este domingo de resurrección pensemos en todas las bondades, en todas las bendiciones que hemos recibido en el pasado, en el presente, y todas las bendiciones que recibiremos en el futuro. Y la bendición más grande es que tenemos vida en Cristo, tenemos vida eterna. Señor, las circunstancias pueden ser las mejores o pueden ser las peores. Pueden ser circunstancias tan inimaginables como las que estamos viviendo hoy con todo esto que el mundo está sufriendo. Pero en medio de todo esto, tu Hijo nos dice que Él vive, que Él nos ama,
Él está con nosotros y que lo más importante ya lo hizo. Él murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para ellos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Te ruego, Señor, que los ojos sean abiertos de tantos hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niños, que necesitan conocerte, necesitan conocer tu esperanza, necesitan conocer tus promesas y necesitan conocer tu presencia en sus vidas, día a día, hora tras hora. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, tiembla su voz. Con grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León.